9 de octubre de 1820, la independencia de Guayaquil. Hoy recordaremos una de las fechas más excelsas, magníficas e importantes para todo guayaquileño y ecuatoriano a la vez. Y por qué no decirlo, para la formación de nuestros estudiantes. La hermosa ciudad de Guayaquil, que con justo reconocimiento es la perla del Pacífico y una de las ciudades más importantes del país. Rindamos homenaje, celebremos este día de octubre, renovando en nuestro espíritu aquellos ideales de libertad, de justicia y de trabajo honesto y honrado que caracteriza a todos los ecuatorianos. Y que brille en cada corazón aquella aurora gloriosa que regocijados admiraron José de Villamil desde el balcón de su casa, junto con León de Febres Cordero y el pueblo de Guayaquil, aquel día a las 5 de la mañana del glorioso 9 de octubre de 1820. Entre las causas de la emancipación de Guayaquil tenemos: los criollos se encontraban descontentos porque habían sido postergados del poder político. No olvidemos que los criollos eran blancos nacidos en América, descendientes de los conquistadores castellanos. Eran una clase social y con poder económico. Sin embargo, apenas podían intervenir en los cargos de gobierno. Número 2. También tenemos las ideas de la Ilustración que influenciaron bastante junto con la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, cuando terminó el gobierno monárquico absolutista en Europa. Número 3. El doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz Espejo, quiteño, escribió acerca de los primeros sentimientos independentistas en la ciudad criolla quiteña, con publicaciones como El Nuevo Luciano y luego con el diario Primicias de la Cultura de Quito. Por lo tanto, es uno de los precursores de la independencia de Guayaquil y por ende de nuestro país. También estaban las campañas libertarias de Simón Bolívar. Y continuando con las causas de la emancipación de Guayaquil, tenemos que en el 1808 las tropas de Napoleón Bonaparte invaden España. Esto fue un hecho fundamental para que comiencen los movimientos emancipadores en Latinoamérica, pues las colonias americanas no vieron con buenos ojos esta invasión a la madre patria por el francés Napoleón Bonaparte, quien le quita el trono al rey español Fernando VII y pone en su lugar a su hermano José Bonaparte. Los territorios americanos gobernados por España no aceptaron esta situación. El 25 de diciembre de 1808, un grupo de nobles quiteños se reúnen en la hacienda Chillo, compañía de Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, para debatir sobre la invasión francesa a España y sus consecuencias. Esto se llamó el complot de Navidad. Otro de los antecedentes de la independencia de Guayaquil fue el 10 de agosto de 1809, el primer grito de independencia en Quito, en que más que de independencia aquella vez se habló de autonomía respecto de España. Aún así, se lo llamó el primer grito de independencia. Ahí tenemos a los patriotas reunidos y a Manuela Cañizares, que jugó un rol importante, cediendo su casa en donde se congregaron aquellos héroes. Al año siguiente
se da la gran masacre de todos los que habían participado en el primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1809. Y tenemos que el 2 de agosto de 1810, las autoridades españolas preparan la gran represalia. Estaban presos todos los que participaron en el primer grito de independencia. Y ahí tenemos a Juan de Dios Morales, que recibió golpes mortales, prácticamente indefenso y extenuado por el encierro y las pésimas condiciones de aquel calabozo. Manuel Rodríguez de Quiroga, que en ese momento se encontraba recibiendo la visita de sus hijas, quienes rogaron por la vida de su padre. Entonces un soldado le exige al patriota que se pronuncie a favor de las autoridades españolas, pero Rodríguez respondió: viva la religión. Acto seguido es acabado por aquellos soldados. La milicia quiteña no pudo organizarse adecuadamente, sus reclutas eran pocos y el apoyo esperado no llegó. Las autoridades españolas tuvieron carta abierta para organizar la represión y por ende la matanza atroz con todos los próceres. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron soldados a Quito y apresaron a una centena de revolucionarios. Inicios de la revolución. La revolución del 9 de octubre comienza a gestarse desde 1814, cuando José de Antepara, José Joaquín de Olmedo y José de Villamil llegan a Guayaquil después de haber estado varios años en México, Europa y Estados Unidos, para dedicarse con entusiasmo a la causa independentista con nuevos conceptos políticos y formas de gobierno. Hicieron conciencia en todos los ciudadanos y que era preciso un cambio sustancial en los pueblos de la América Española. En 1816 llega a las costas guayaquileñas la escuadra naval del comodoro William Brown, marino inglés, que estaba al servicio de la Junta Soberana de Buenos Aires, con la intención de apoyar a la causa independentista. Los españoles se enteraron de esto y hacen circular el rumor de que el inglés Brown era un pirata que venía para atacar a la ciudad, por lo cual es recibido a cañonazos y es apresado. Pero luego los guayaquileños se enteran de su error. Por eso las autoridades españolas, para calmar los ánimos, liberan al inglés. También se da la independencia de Colombia el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Llegó un nuevo gobernador para Guayaquil, el español Juan Manuel de Mendiburu, que desconfiado de los guayaquileños los reprime y hostiliza hasta cuando deja el cargo en abril de 1820. Pero el espíritu rebelde no se había apaciguado en Guayaquil. Guayaquil ya era un puerto importante con una guarnición de 1.500 hombres que estaban de acuerdo con la causa independentista. Y en aquella época llegan de paso 3 militares venezolanos, León de Férez Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, que por estar a favor de la independencia fueron expulsados de Colombia e iban a su tierra natal. Pero su barco arribó a Guayaquil, en donde se quedan por varias semanas, tiempo en el cual conocen y comparten ideas con varios líderes que querían independizar a Guayaquil. Desarrollo de la independencia. El 1 de octubre de 1820, Villamil y Antepara visitan la casa de Pedro Morlás.
platican sobre sus ideales independentistas. Isabelita Morlás, hija del dueño de casa, propone organizar un baile. Esto fue aprovechado por los próceres para planear la revolución que acabe con el dominio español. Para esto invitan a varios personajes, incluyendo a José Joaquín de Olmedo, Gregorio Escobedo, el doctor Luis Fernando Vivero, Francisco de Paula Lavalle, José Rivas, Manuel de Fajardo, José Correa, y los venezolanos que estaban de paso, como ya sabemos, Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi. Aquella noche fueron invitadas las familias más prestigiosas de la ciudad, reunión que se la conoce como la Fragua de Vulcano. El 2 de octubre se reúnen por la tarde en casa de Villamil. Tanto Escobedo como Peña, líderes de los batallones, granaderos de reserva y milicias respectivamente, que aunque veían muy difícil plegar a los otros escuadrones, pues sus jefes eran españoles, aún así no descartaron la posibilidad de convencerlo. Y así tenemos que en esta casa, que perteneció a los esposos José de Villamil y Ana Garaycoa, que se ubicaba en las calles del Malecón entre Elizalde y 9 de octubre, es en esta casa donde se celebró un baile solicitado por Isabelita Morlás. Aquí fue el escenario para fraguar la independencia, y en medio del baile se logró la conjura que una semana más tarde culminó en una revuelta antes de que rayara el alba para darle la independencia a Guayaquil. El 3 de octubre de 1820 le proponen a José Joaquín de Olmedo que sea el líder de la revolución, pero él se excusa diciendo que es un poeta y que aportaría muy poco a la causa, pero que simpatizaba con la misma y ayudaría en todo lo que pudiera. Luego, el 4 de octubre, se pensó en el coronel Rafael Jimena, militar y político guayaquileño, quien, aunque estaba de acuerdo con la causa independentista, se negó por haber sido educado en España y lo consideraba una traición a la tierra de sus mayores. El 5 de octubre, muchos integrantes del movimiento estaban desanimados. Entonces, León de Febres Cordero lanzó un discurso que, entre otras cosas, dice: en nombre de América, os ruego, compañeros, no dejar escapar tan favorable ocasión de hacerle un gran servicio lanzando ahora mismo la provincia de Guayaquil a la revolución. Después de esto, adquiere cierto liderazgo. El 6 y 7 de octubre, mientras sigan los preparativos de la revolución, los españoles se enteran de la causa independentista que se estaba preparando. Este hecho separa a los complotados en dos bandos. El primero, al que pertenecía Febres Cordero, era partidario de que se realizara lo más rápido, y el segundo se inclinaba a esperar la ocasión propicia. Las autoridades españolas llamaron refuerzos desde Quito y Lima y contaban con 1.150 soldados patrullando la ciudad. Además, 7 cañoneras con 350 efectivos vigilaban desde el río. Pero los revolucionarios adelantaron sus movimientos. También tenemos al señor Francisco Roca Rodríguez, que participó en los hechos relacionados con la Revolución de Octubre de 1820. Él fue uno de los que influenciaron para que el batallón Granaderos de Reserva, cuyo jefe era Escobedo,
se decidiera por la causa de la libertad. Finalmente, el domingo 8 de octubre de 1820, se reúnen a las 4 de la tarde en casa de Villamil. Después de media hora, se escuchó un toque de clarín. Era la llamada de los oficiales de los granaderos de reserva. Por su parte, los españoles formaron un escuadrón en el malecón. Los oficiales se dirigen al granaderos y los 3 venezolanos se retiran para captar impresiones en la calle y volver. Escobedo va donde Villamil a las 10:30 de la noche para dar a conocer que todo estaba listo y que a las 2 de la madrugada se reunirían en el cuartel. Al despedirse, Escobedo le asegura que el triunfo será total. Es así que en la noche del domingo 8 y madrugada del 9 de octubre, los capitanes León de Febres Cordero y Damián Nájera llevaron con engaños al comandante español Torres Valdivia a la casa de Nájera, con el pretexto de invitarlo a una partida de naipes. Pero allí lo sometieron y dejaron cautivo temporalmente para evitar que intervenga en el enfrentamiento, pues lo estimaban mucho. Otro de los protagonistas de la revolución fue Lorenzo de Garaycoa. Participó en la captura del cuartel Daule y más tarde intervino también en la rendición de la batería de las Cruces situada al sur de la ciudad. Los patriotas también tomaron la brigada de artillería que se encontraba en donde hoy está el edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en las actuales calles de Clemente Ballén y Pedro Caro. Febres Cordero, como vemos en la imagen, se toma el cuartel Granaderos sin encontrar resistencia. Lo mismo ocurre en los demás cuarteles de la ciudad. El 9 de octubre, en el batallón Daule, en donde el comandante Joaquín Magallar se enfrentó al capitán Luis Urdaneta y debió ser abatido junto a otros 8 soldados. Fue el único derramamiento de sangre que se dio. El teniente peruano, cacique Hilario Álvarez, apresa al comandante español Benito García del Barrio en su residencia, quien era la máxima autoridad del cuartel español del batallón de caballería Daule. Cae el fuerte militar San Carlos, que estaba al frente del batallón en la actual avenida Malecón Simón Bolívar y Callejón Gutiérrez. Una buena estrategia fue la toma de los cuarteles españoles a las 23 horas del 9 de octubre de 1820. Además, la detención del comandante de los granaderos de reserva, Benito García del Barrio, quien vivía donde hoy funciona la biblioteca municipal. El batallón de las milicias, cuartel de la policía guayaquileña, también plegaron en favor de la intendencia. Por lo tanto, no hubo necesidad de ser tomado, según el historiador Melvin Hoyos. Aquí, el edificio del antiguo Hotel Crillón funcionaba la brigada de milicia en 1820. Está ubicado en la plaza de la administración. Fue otro tomado por los patriotas. Y a las 5 de la mañana, José de Villamil, desde el balcón de su casa, junto con León de Febres Cordero y el pueblo de Guayaquil, observaron regocijados la aurora gloriosa de la libertad. A las 10 de la mañana, José Joaquín de Olmedo, presidente del gobierno provisorio de Guayaquil, junto a los otros patriotas, firma el Acta de la Independencia de Guayaquil, documento que es fiel testimonio de que la ciudad es libre e independiente por el esfuerzo y patriotismo de sus hijos.
El 9 de octubre es considerado por los guayaquileños como el día más importante de su historia, porque ese es el verdadero y único día de su independencia. El eco de la revolución retumbó en todos los rincones de la patria. Se empezaron a organizar las primeras tropas para independizar Quito. Se dictó además un reglamento provisorio de gobierno, que fue la Constitución que regiría los destinos jurídicos de este nuevo Estado de la República de Guayaquil, que con una extensión de más de 53.000 kilómetros cuadrados integraba todos los territorios comprendidos desde el río Esmeraldas al norte hasta la ciudad de Tumbes al sur, comprendiendo además las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes. Esa fue definitivamente la primera asamblea constituyente que se instaló en un territorio libre perteneciente a la audiencia de Quito. Según la página de Enciclopedia del Ecuador, Revolución 9 de octubre de 1820. Y así se dan una serie de campañas que culminan el 24 de mayo de 1820 con la batalla del Pichincha, la definitiva independencia de nuestro país. Y de esta manera hemos evocado la revolución del 9 de octubre de 1820, que fue un acto político importantísimo que permitió el avance de las luchas libertarias en América del Sur y el primer paso firme para independizar la presidencia de Quito del dominio español. ¡Viva la independencia de Guayaquil!